Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de conversación, análisis de información que traemos a través de las plataformas del Pitazo en YouTube, X, en Instagram, con la idea de que usted esté bien informado y que además de estar bien informado pueda formarse su propia opinión. El día de hoy, 20 de enero, ha ocurrido la toma de posesión de Donald Trump. Por cierto, que diferente a lo que vimos 10 días antes, el 10 de enero. Sí, es cierto, coincidieron en que ambas tomas de posesión fueron en bajo techo. En el caso de Donald Trump no ocurría desde el año 1986, cuando se juramentó Ronald Reagan para un nuevo periodo presidencial debido precisamente a una fuerte tormenta. En cambio, en el caso de Nicolás Maduro, lo hicieron ni siquiera en el hemiciclo, sino en el salón elíptico y con caras más largas que lo que podíamos esperar para un evento donde el oficialismo se dio como ganador. En el caso de Donald Trump, a diferencia, vimos muchas sonrisas, muchas felicitaciones, mucha alegría, aunque claro está, la imagen de cara de póker de Biden y Kamala Harris, por supuesto, estuvo allí presente, porque lo que dijo Donald Trump con respecto a la administración anterior fue verdaderamente muy duro acerca de cómo recibe el país, cómo recibe Estados Unidos. Pero bueno, nosotros hoy para Venezuela. Bienvenido, Antonio de la Cruz. Muchas gracias. Un gran placer estar con ustedes dos en este momento. Mira, Bueno, César, Antonio, yo saludo a Antonio, pero sí me voy a despedir de todos los amigos pitaceros porque Antonio lo veo que está cómodamente en un estudio, pero créeme que el frío aquí está pero durísimo. Ya uno no está hecho para estas cosas, de verdad. Básicamente, iba a decir, no estoy afuera porque el frío está fuerte, está muy fuerte. Durísimo, durísimo, sí, señor. bueno, Encantado. muchas gracias, Jesús. En verdad que es muy amable y muy buen reporte el que has hecho desde Washington, D.C. Y bueno, seguiremos en contacto si tienes más información, sobre todo de las decisiones que se tomen en las próximas 3 horas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Antonio, bueno, a ver, en la calidez de tu estudio, ¿cómo se analizan las palabras inaugurales de Donald Trump? ¿Qué debes decir? ¿Qué podemos decir? Trump, su mensaje hoy en el Congreso, bueno, en la juramentación, pero fue en el Congreso. Lo que más podemos resaltar es esa épica que él tanto maneja. O sea, él dice, es la edad dorada. Vamos hacia la edad dorada nuevamente de los Estados Unidos y en ese sentido construye toda su narrativa, ¿ok? Donde esa edad dorada a él le permite girar sobre los ejes que él siempre ha marcado, como lo señalabas anteriormente. La migración, ¿verdad? Que él considera que es una amenaza para los Estados Unidos, la parte de la seguridad energética, que vuelve a insistir en que Estados Unidos tiene todas sus capacidades para no depender del petróleo de otros países, y eso es importante y después lo podemos vincular a la realidad internacional. Vuelve a manifestar cómo él va a resolver la crisis interna bajando impuestos, ¿verdad? Y colocando un mejor salario al trabajador promedio. Define de cómo Estados Unidos, y ahí sí hace unos señalamientos dentro de esa búsqueda y marcar su sello, de que decreta unas emergencias, 3 emergencias, la migratoria, la energética, si la podemos recordar, y la reforma de seguridad y justicia. Entonces, Donald Trump dice, primero señala un gran enemigo a la nación estadounidense, que son, por supuesto, los demócratas que no han cumplido, o para no ponerle el nombre a los gobiernos anteriores, a los que creen en ese mundo globalizado, que tampoco él lo sostiene, cree en el nacionalismo aquí, lo fortalece, ¿verdad? Y entonces viene y sostiene de que Estados Unidos además, que fue escogido, él está llamado a cumplir con ese sueño de la de la América primero, el gran Estados Unidos nuevamente. Esa era que él llama dorada. Y es importante
tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el futuro va a pasar por esa matriz. O sea, todo aquello que contribuya a reforzar estos elementos que él considera van a ser reforzados. Y aquellos que no, él los va a no tomar en cuenta. Y después cierra, después de ese, la soberanía y el nacionalismo extremo, señala lo del Canal de Panamá, donde hace un señalamiento de que es objeto de poder ser nuevamente supervisado, controlado por los Estados Unidos, y señala ahí mismo que le va a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. También ahí manda otra señal. Y después va cerrando con un futuro donde va señalando esa conquista del espacio y dice que van a colocar, ¿verdad?, enviar astronautas a Marte. O sea, con una visión de esa fortaleza, evocando. Momento en el que vimos, por cierto, a Elon Musk sonreír, celebrar y hasta sonrojarse de la emoción cuando habló de ese proyecto de ir a Marte. Claro, porque esa es la visión de Elon Musk, de colocar un hombre en Marte, ¿no? Entonces, evocándole esa época dorada de la conquista espacial, que fue una competencia con la Unión Soviética, ¿verdad? En el siglo pasado, en la década de los 60, ¿verdad? Y establecer una nueva frontera para el país, ¿no? Donde la innovación y la ambición del pueblo americano impulsan ese desarrollo, ¿no? Entonces, él hoy tiene un gran discurso, cuenta con el respaldo, tiene la mayoría en las cámaras, tiene el voto popular, y entonces él considera que es el momento de volver a crear ese legado, el que él aspira a construir en los próximos 4 años. Y con respecto a esto, ahora, la palabra Venezuela no la mencionó en el discurso, pero sí habló, como lo decíamos con Jesús antes, habló de las bandas y por supuesto las pandillas, y esto por supuesto remite inmediatamente al Tren de Aragua. Habló del cierre de la frontera y de militarizar la frontera, y esto por supuesto remite inmediatamente al tema de la migración. Habló de los enemigos de Estados Unidos, y allí es donde se abre un interrogante. Y por supuesto habló de explotar más el petróleo de Estados Unidos, de utilizar toda la perforación posible, todos los drills, los equipos, los taladros de perforación que sean posibles en Estados Unidos. Habló de eso. Entonces, a partir de esto, ¿cómo eso puede incidir, más lo que ya sabemos, Rubio, Walz y otros que están en el gobierno de Trump, cómo eso puede incidir con el caso de Venezuela? ¿Qué opinas al respecto? El presidente Trump en esta segunda administración viene con esta agenda que señalamos y que tú has también reforzado, donde las fuentes de energía de petróleo Estados Unidos las va a desarrollar, y lo dijiste muy bien, él lo dice en inglés, drill baby drill, o sea, va a abrir los grifos de petróleo nuevamente, va a dar las licencias que da el Estado para que puedan explotar las reservas que se encuentran tanto en aguas marinas como en tierra. Eso quiere decir que viene un impulso. Si hoy Estados Unidos está produciendo alrededor de unos 13,2 millones de barriles día, él debe estar apuntalando esto a los 15 millones de barriles día. Recordemos que allí Estados Unidos consume alrededor, hoy actualmente, unos 20 millones de barriles día. Pero este impulso lo que le permite, siempre compra un poco de crudo internacionalmente, pero no depende de esas importaciones. Entonces, él lo que está diciendo es, yo cada vez voy a depender menos de esas importaciones de crudo. Y además, él cancela la agenda verde que se llamaba el Green Deal, que impuso Biden apenas llegó a la Casa Blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber problemas con las emisiones de CO2, que era lo que limitaba básicamente los proyectos de desarrollo en el área de los hidrocarburos. Y le pone también un coto a los vehículos eléctricos. O sea, la política de la administración anterior era que llegara a cubrir la población de transporte a través de vehículos eléctricos a la vuelta
del 2030 a 2035. Aquí él dice que no, que van a estar los dos modelos, tanto el que usa hidrocarburos o gasolina y el que usa energía eléctrica. No cancela otro, sino que dice que los dos pueden desarrollarse para fortalecer la industria automotriz estadounidense. Entonces, ¿qué ocurre? En ese sentido, para Venezuela, ¿cómo se plantea? Entonces, para Venezuela tenemos una situación en que Donald Trump es impredecible. O sea, él toma decisiones y lo voy a poner temprano para que lo veamos muy rápido. La decisión que tomó con TikTok. TikTok venía siendo juzgado y condenado por toda el ala republicana. El año pasado, recordemos que fue muy fuerte y el mismo Marco Rubio tuvo una posición muy fuerte en la Comisión de Relaciones Exteriores. Trump en ese momento, que estábamos en el año electoral, ¿verdad?, pidió que no siguieran avanzando con la política. Sin embargo, eso cogió su curso y llegó a la Corte. Y la Corte decidió a favor de suspender la red en Estados Unidos. Él, ¿verdad? Si tú piensas en los principios, dice, ok, yo veo que esto tiene información para los chinos, va con mi seguridad, ¿verdad? La seguridad nacional. Deberíamos no tener TikTok como una red dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice él? No. Yo me senté con ellos, le voy a dar una licencia, ¿verdad?, para que puedan seguir operando en Estados Unidos y que, por cierto, volvieron hoy a empezar a hacer otra vez para las plataformas, las autorizaciones, porque le voy a quitar el 50% de las acciones, se las voy a comprar gratis, sin nada, por la firma. Lo dijo en el discurso de anoche, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ante una oportunidad de un buen negocio, tener 50% de las acciones que le asegura tener directivos en la junta directiva y asegurarse que posiblemente él pueda controlar ese temor que existe, que la información de TikTok es manipulada por los chinos, ¿verdad? En ese dominio de los chinos a través de las redes. Él dice, no, me meto en un buen negocio, y lo dijo con mucho elocuencia, diciendo, se fijan, podemos hacer buenos negocios, aunque sea una supuesta amenaza. Entonces, si vemos eso, ¿qué es Donald Trump? Donald Trump es un hombre de negocios, un hombre que ve la rentabilidad, el retorno sobre la inversión. No es un hombre, un estadista. Un estadista ve el bien común, ve valor. Entonces, vayamos a Venezuela. En Venezuela tenemos que los valores son los que nos llevan a defender la democracia y la libertad. Y es lo que nos conllevan, y estamos luchando por él desde hace muchos años. Entonces, ¿qué tiene Trump? Tiene un área que le habla de un oído y le dice, mira, en Venezuela, olvídate, es un problema de los venezolanos, y ahí meto a Chevron, ahí meto a Sargent, ahí meto a Tucker Carlson, que es un tipo que también habla con él, y nosotros lo que tenemos que aprovechar esos negocios que están ahí para poder tener la política de enviar a los bandas criminales, a los inmigrantes, y podemos hacer buenos negocios, que lo están haciendo hoy y lo vienen haciendo hace tiempo, ¿verdad? Ok, tenemos el equipo que él nombró, un equipo que es consolidado, como lo señalaste, el consejero de Seguridad Nacional, el secretario de Estado, los asistentes, los enviados especiales, que cree en que el problema en Venezuela se resuelve con saliendo de Maduro. Y tenemos, además, en el Parlamento, en el Congreso, también la misma visión. Rita Scott, María Elvira Salazar, Díaz Balart, que también tiene esa misma visión. O sea, nosotros tenemos ahorita un eje, ¿verdad? Equipo Trump, Casa Blanca, Ejecutivo, y equipo, ¿verdad? El Congreso, que están alineados. Eso es muy bueno para nosotros los venezolanos, que andamos en una búsqueda de que se refuercen todas las medidas para salir de Maduro. Tenemos el otro. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? ¿Cómo llegar que estos equipos logren tener mayor influencia que esto que le están también hablando al oído? Además, tenemos otras señales que podemos meter en esto. Trump en sus redes sociales, cuando le tocó el día del 9 de enero,
dispuso, y lo hace por su propia voluntad, porque él en eso es muy celoso en el manejo de sus redes, reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Ese es un elemento importante para lo que estamos conversando, porque él entiende que ahí hay un presidente electo que Maduro se robó la elección. Entonces, además, ¿qué más podemos agregar en esta ecuación? En esta ecuación podemos agregar que los esfuerzos que se están haciendo y al haber sido invitado Edmundo González Urrutia por Reed Scott, que vuelvo a insistir, es un hombre de Trump, que eso también es importante, que le habla al oído porque era su candidato para presidir las mayorías en el Senado. Entonces, es un mecanismo para poder lograr, porque cuando nos vamos a la administración, el objetivo de la libertad y la democracia, cuando nos vamos a la administración, aquí Trump es el que tiene la última palabra. Los demás pueden comentar, pero cuando Trump toma una decisión, este equipo tiene muy poca influencia. Lo puede hacer mientras él no ha tomado la decisión, mientras que los que están en el legislativo, ¿verdad? Ellos todavía tienen, porque como son independientes, no están bajo su decisión de Trump, ellos pueden tener acceso. ¿Qué ocurre? ¿Qué hizo Chevron? Chevron contrató una firma de lobby en la Florida para poder hacer lobby frente precisamente a estos representantes y senadores que hoy están en una posición de que tienen que retirar la licencia 41 para que Chevron no siga operando en Venezuela, generándole recursos y sostener la dictadura en Venezuela. ¿Cómo se va a resolver esto? Hermano, en este momento la solución es cómo están actuando cada uno. Si me voy por la visión de Trump, en una visión pragmática de negocio, el modelo de Edmundo González Urrutia con María Corina Machado tiene que tener un plan, lo voy a poner en términos de negocio, un plan de negocio en la que él vea que es una gran oportunidad para Estados Unidos versus lo que le están diciendo por el otro oído, de que aprovechemos los negocios, que aquí no solamente va a haber mucho más negocio y que se va a establecer una relación mucho más profunda, ¿verdad?, con los Estados Unidos, sino que vamos a resolver todo lo que él quiere, la agenda MAGA que se llama, la parte de la migración, van a regresar los venezolanos, vamos a tener todo un país por reconstruir. Entonces, eso tiene que empezarse a gestionar precisamente con los champions que hoy están del lado que creen en los valores como la democracia y la libertad, pero que le tienen que dar contenido de negocio para poder avanzar sobre la otra agenda que trae la contraparte. A ver, pero incluso si Donald Trump dice vamos a explotar más todo el petróleo que sea en Estados Unidos, aún sigue siendo negocio el petróleo venezolano. Para Estados Unidos es mínimo, pero para las empresas que están en Venezuela, estoy llamando Chevron, estoy poniendo a Repsol, estoy poniendo a Eni, la española es Repsol, la italiana es Eni, estoy poniendo a la refinadora en la India Reliance. Para ellos es negocio. Lo que yo estoy planteando aquí no visto desde la perspectiva de Estados Unidos. Lo estoy viendo que estas empresas que tienen intereses y que quieren comprar ese crudo barato y que son operaciones opacas, si le influencian, lo que estoy hablando es de influencia para decirle a él, nosotros tenemos buenos negocios, no estoy hablando del punto de vista energético, que podemos hacer con Venezuela y te podemos resolver tu crisis migratoria a cambio de eso. Entonces, ese es el planteamiento. El planteamiento para los Estados Unidos, fríamente, no. Pero para los que están actuando en Venezuela, sí. Pregunta, bueno, pero más que pregunta, Antonio, dice Francisco Sierra a través del chat de YouTube. No comparto eso que dices, esa alianza de Trump con el régimen. No va a ser una alianza, no va a ser una alianza, por supuesto, porque Trump no va a reconocer, hasta ahorita no hay una alianza. Hoy, con la administración que está saliendo, nunca hizo una alianza con Maduro, porque Maduro es tóxico. Con Maduro no va a haber alianza. Lo que va a haber es permisividad por parte
de los que son intermediarios aquí, que esto es lo que estoy señalando, ¿verdad? Y que se hacen, van a facilitar que esto ocurra. No, alianza nunca va a haber. Eso es cierto. Pero eso no ha sido el planteamiento que yo acabo de hacer. Es un planteamiento de cómo van a seguir. O sea, te pongo un ejemplo. El mejor momento para cancelar la licencia 41 era con la administración Biden. Y no se logró. ¿Por qué? Porque esa licencia se otorga para poder conseguir las condiciones en que en Venezuela se diera una transición política. Esa fue la razón de esa licencia. Y no se logró eso, porque Maduro se roba la elección. Entonces, para la administración Biden era, pero le quedaba, pero hermoso, le quedaba muy bien usar su propio argumento, que fue con él como hizo la licencia, porque recordemos que quien sanciona a PDVSA es Trump en su primera administración. Que dijo, no se puede hacer negocio con PDVSA. Y para poder, entonces, Chevron, que se quedó allá jugando, ¿verdad? Agachadito, que siempre dijo, bueno, pero le pidió a la administración Trump, deme una licencia para quedarme allá para hacer mantenimiento de las operaciones por seguridad. Y así lo alargó 2 años. Venía y pedía, pero extiéndeme la licencia nuevamente. Yo no voy a aumentar producción, yo me voy a quedar nada más allá para poder hacer las operaciones de mantenimiento y seguridad, esperando que en la siguiente elección no ganara. Ellos apostaban a que no ganara Trump en el 2020, porque sabía que iba a ser muy difícil seguir sosteniendo la operación en Venezuela solamente haciendo mantenimiento a las instalaciones. Y en ese sentido se le dio lo que ellos buscaban, que ganó Biden. Y sin embargo, con Biden les costó 2 años, ¿verdad?, para poder alcanzar esa licencia que tanto buscaban. Y lo logran bajo el razonamiento del acuerdo de Barbados, recordemos, en la que dicen, bueno, aquí se firmaron unos acuerdos y nosotros entonces, para que el régimen tuviera y firmara esos acuerdos que no cumplió, le otorgamos como un incentivo para que ustedes lo hagan, la licencia para que ustedes obtengan la producción. Pero ahí beneficiaba a Maduro y a Chevron, pero no una alianza con Maduro, que es la pregunta original. Es que empieza a trabajar y ese es el planteamiento. Yo lo que creo, lo que estoy haciendo aquí es básicamente mostrando, no estamos por un fast track, como se le llama, una línea rápida de que vamos a lograr eso. Hay que trabajar y hay que hacerlo porque hay otros actores que están trabajando por la otra línea, por seguir vamos a llamarlo así, por seguir en el status quo, para no hablar por seguir con el status quo, porque ellos están ganando bastante dinero y pueden resolver el problema de la migración a Trump. ¿Quién crees tú que ganará? La verdad siempre se impone y creo que vamos a ganar los que creemos en la libertad, en los valores y la democracia, pero tenemos que trabajar. Yo que estoy diciendo, aquí no podemos asumir, porque sí es cierto, tenemos un gran equipo en Casablanca que está alineado y tenemos un equipo en el Congreso y estos tienen que trabajar de una manera, o sea, aquí, si tú me preguntas, ¿qué haría en este momento yo? Me quedaría, si yo fuera Mundo González Urrutia en este momento, me quedaría en Washington por lo menos 2 semanas para trabajar con los equipos estos de lo que él tiene como proyecto para Venezuela. Y no tendría que ser con todo. Yo creo que con Reed Scott, que es su gran champion, ¿verdad? Y María Elvira, con el Congreso, pues para ponerlo en concreto. Se trabajaría y si se puede, con algunos, porque ellos están apenas llegando a las posiciones en la Casa Blanca y tienen mucha actividad que hacer por delante. Si se pudiese, con alguno de ellos, con Waltz, que sería el otro, yo trabajaría también clave con Waltz, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene opinión y es importante, ¿verdad? Con ese equipo. Y el que pasa más tiempo con Trump, el que pasará más tiempo con Trump, incluso más que Marco Rubio, ¿no? Por eso yo pondría a Waltz como el otro champion, ¿verdad?, que está convencido de la causa venezolana, y con ello introduciría a alguien que es un aliado nuestro, que no lo hemos mencionado, que es Elon Musk. Elon Musk cree en la causa venezolana, cree en la libertad de Venezuela, cree en la democracia. Ese es otro con el que yo trataría de trabajar también, porque tiene entrada en el oído
de Trump. Entonces, ese sería el tercero. Yo tendría Reed Scott, María Elvira, Ballard, Elon Musk y Waltz. Ese equipo yo lo trabajaría en este momento porque se necesita tomar. Si hay algo que se puede hacer como una gran señal por parte de la administración Trump inmediatamente es suspender la licencia 41. Primero porque él fue el que emitió la orden ejecutiva para que no se dieran los contratos con PDVSA. Es algo decirle, eso fue una decisión que usted tomó porque yo creo que ante la posición de Maduro hoy hay que aplicar máxima presión. Eso que dicen, no, hay que aplicar máxima presión porque hay que demostrar que están decididos a que Maduro no tiene ninguna opción en este esquema que él está usando de quererse mantener en el poder a troche y moche. Y una señal concreta es retirar esa licencia, porque eso le duele fuertemente a Maduro, porque con eso Maduro aceita la represión y la corrupción en Venezuela. Si bien es cierto, los negocios ilícitos del oro y todo lo que está asociado, combustible, narcotráfico, alimenta y aceita a los militares, a la cúpula, que es lo que tienen los grandes negocios, la parte del dinero limpio que entra por las exportaciones aceita represión y corrupción. Entonces, le quitas esos flujos, que se vaya a China, que los venda en China, no importa, que lo venda en el mercado, porque ahí el precio se le va. Y como son operaciones opacas, fue cuando se le extravió precisamente, entre comillas, los 23.000 millones que no aparecieron con Tarek, el Alzamir. Entonces, que siga, que use, porque eso también te genera una crisis interna en términos de paridad dólar-bolívar, donde ellos básicamente también se sostienen por esas exportaciones de petróleo, en la que hoy tiene 10 bolívares de diferencia, pero eso sin la licencia 41, ese bolívar se dispara rápidamente a los 70, 80 bolívares por dólar. Y eso le genera presión interna porque lo que hay que buscar, que esa coalición que hoy sostiene Maduro, que cree que se puede sostener, la cúpula militar dice, ok, con los negocios que yo tengo de ilícito me puedo mantener, sí, pero lo que es el grupo ese económico que cohabita con él y que quiere estar con él y las transnacionales petroleras, al quitarle eso le quitas dos grupos hoy de sostén y empiezan a tener pensamiento de que esto es mejor que se resuelva a seguir en esta línea de acción. Porque no hemos metido, y eso lo ha propuesto, ¿cómo se llama? Reed Scott, en que él tiene una ley, Stop Maduro, que es va a introducir un aumento por la recompensa, 100 millones de dólares, porque eso es eso no tiene nada que ver con Trump, porque eso es una política del Congreso, que es independiente, porque eso le pone un tono distinto. Maduro se convierte y los demás que entren en esa lista en un negocio y no en una intervención militar. Entonces, los que operan en el mundo como casa recompensa, y no estoy poniendo solamente a los Estados Unidos, que todo el mundo piensa en BlackRock, no, los ingleses también tienen fuerzas especiales que ya están jubiladas y que hacen ese tipo de trabajo y que se pueden motivar, los franceses, todos los que han sido parte de las fuerzas especiales y que ya dejaron de serlo y que siguen activos, tienen ese tipo de negocio entre su portafolio. Van a llamarle la atención y van a decir, aquí hay una oportunidad, y eso también genera mucha presión interna. Entonces yo creo que estamos en un escenario favorable y creo, si hacemos lo que estamos conversando, quien debe prevalecer y debe ganar es lo moral, la libertad y la democracia, que son principios que son los que deben guiar, ¿verdad? Como una visión estadista a las naciones. Antonio de la Cruz, estamos llegando al final, pero antes de terminar, me encantaría que respondieras a dos interrogantes que nos envían a través de nuestro chat, tanto en YouTube como en Instagram. Y acá dice Juan R. ¿Qué implicaciones tiene designar a organizaciones de narcotráfico como terroristas? Las implicaciones que tiene es, primero, que al entrar en esa lista, y lo podemos ver, ¿verdad? Para poner un ejemplo que lo acabamos de ver cómo lo sacaron. Cuba estaba en la lista de patrocinar el terrorismo, ¿verdad? Patrocinar. Y los cubanos venían pidiendo que lo sacaran y lo puso precisamente Trump en la segunda administración. Y eso algo que otorgó, le levantó antes de irse el presidente, expresidente Biden. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que primero son un hub
objetivo, porque amenazan a la seguridad nacional. Se convierten en un objetivo. Entonces, eso es básicamente lo que significa cuando te designan una organización criminal. Bien, Antonio, finalmente, ¿qué sobre el TPS? ¿Qué se sabe sobre el TPS? ¿Qué decisión se va a tomar? ¿Tienes alguna información? Nos pregunta desde Instagram a Coach Alejandro Ochoa. Fíjate, Trump viene con una política migratoria como es un eje central. La administración saliendo extendió el TPS. Yo lo que recomiendo, no tengo información porque no tengo ese acceso todavía, es que si tengo TPS y tengo la extensión, inmediatamente empiezo a buscar otro mecanismo que me asegure mi estadía aquí en Estados Unidos. Porque definitivamente en el próximo vencimiento yo no podría asegurar que Donald Trump vaya a extender nuevamente el TPS. Bueno, Antonio de la Cruz, analista, quien nos ha hecho este interesantísimo, en verdad que debo decirlo, interesantísimo y completo análisis del discurso inaugural de Donald Trump y de todas esas implicaciones. Nos dio datos muy interesantes como este lobby que está tratando de hacer Chevron y otras empresas petroleras, estos dos grupos que están alrededor de Trump tratando de influir para tomar decisiones sobre Venezuela. Me parece que ha sido muy interesante. Deja por aquí algunos titulares que hemos estado apuntando. Donald Trump para Venezuela es imprescindible. Además dijo María Corina y Edmundo. Impredecible, perdón. Impredecible. Leía María Corina y Edmundo González deben presentar un plan de negocio a Trump. Estos fueron dos titulares. Repito el primero, Donald Trump para Venezuela es impredecible, perdón, corrijo eso. Bueno, y nos dejó estos titulares acá bien interesantes y bueno, Antonio de la Cruz, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Primero tuvimos a Jesús Rivero Bertorelli desde Washington, D.C., desde la calle con mucho frío, haciéndonos un reporte de lo que estaba pasando en este momento y por supuesto ahora Antonio de la Cruz con este interesantísimo análisis. Queda en nuestros espacios este contenido, también lo verán en nuestra página web y por supuesto los invitamos a que estén con nosotros el próximo miércoles y jueves que tendremos nuevas entrevistas para que usted, como decimos siempre, se forme su opinión, una opinión bien informada.